Ahora vamos a conversar con el ingeniero y analista de datos Rodrigo Parra, con quien hablamos hace unos días, porque además él publica interesante información. Ya lo vemos en pantallas, señor Rodrigo. Puso también, antes de ver por lo menos dos de las que vamos a hablar principalmente, de que los fallecidos por toda causa, según SINADEF, habrían bajado. Pero en cambio no podemos ver este mismo, digamos, resultado en región por región. Hay algunas que en cambio siguen subiendo, como es el caso de Lima y Callao. Por favor, los detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fátima. Nuevamente gracias por la invitación. Como bien mencionas, a nivel nacional la curva de fallecidos por toda causa de SINADEF mantiene una tendencia estable en los últimos 4 días. Sabemos que esto puede variar en cualquier momento, pero es el primer escenario estable desde inicios de diciembre que venía en aumento. Esto no está ocurriendo en todas las regiones, principalmente en Lima y Callao. Estas dos regiones siguen en aumento. Todas las demás regiones que están en un nivel extremo están con una tendencia a la baja en los últimos 3 o 5 días. Eso es algo positivo dentro de todo, pero lamentablemente Lima y Callao preocupan mucho por el alza que están viniendo en esas regiones. Y entiendo que otras regiones también, ¿no? Nos podemos remitir a algunas que están en riesgo muy alto o alto nada más, y que también la curva de positividad, o mejor dicho, de letalidad va en aumento. Sí, sobre todo de las que seguramente hoy día van a comentar en el Consejo de Ministros cuando den algún comunicado, las que están en nivel extremo como Ancash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín. Estas regiones, como te mencionaba, están con una tendencia a la baja en los últimos días al menos. Sí. Esto es un alivio, pero aún están muy lejos de los niveles prepandemia o incluso los niveles en los que se encontraban en los meses de noviembre, que era un escenario estable, entre comillas. Claro que sí, no, sí, es lo que también se ve en las gráficas. Ahora, antes de que nos vayamos incluso a analizar un poco más a detalle, también usted tiene información donde expresa la positividad, haciendo un versus del inicio de la cuarentena al día de hoy, porque es una publicación de hace pocos minutos. Y habla de la positividad, entiendo será por prueba molecular, nos dirá, de 15.5% al inicio de la cuarentena, de esta cuarentena focalizada o híbrida, como quieran llamarla, y ahora tenemos 20.4% de positividad. Y usted nos dijo la semana pasada que lo recomendable es encender las alarmas según lo que hacen en otros países cuando hay 10% de positividad. Acá vamos al más del doble. Eso por un lado. Y las camas UCI, la disponibilidad, 5% versus un 12% al inicio de la cuarentena. Vamos así. Sí, vamos paso a paso. Lo que tú mencionas es un análisis comparativo de Lima, desde el inicio de la cuarentena hace semana y media al día de hoy como estamos, y seguramente esto lo van a analizar o lo están analizando también para tomar una decisión para las futuras semanas. En cuanto a ocupación UCI, al inicio de la cuarentena quedaban 12 camas UCI, al día de hoy quedan 5. El margen a medida que se aumenta la oferta sigue siendo el mismo, menos de 10 camas por día. La cantidad de fallecidos diarios eran 397 al inicio de la cuarentena, hoy día ya aumentó y son 433 fallecidos en Lima por toda causa. Recordemos que el pico de la primera ola era de 450 muertes al día, estamos muy cerca lamentablemente de alcanzar este valor. Y el otro factor que da inicio a toda la cadena de hospitalizaciones y muertes es positividad, que como tú mencionabas, estábamos en un valor de 15.5 al inicio de la cuarentena y lamentablemente no ha mejorado, ya estamos en 20% de positividad solamente en Lima. Entonces, todos los indicadores lamentablemente en Lima están al alza por el momento, no hay ningún indicador que nos dé alguna esperanza de que eso esté revirtiéndose. Y eso podría, digamos, ayudarnos a concluir que es altamente probable que la cuarentena se extienda por lo menos en Lima o las regiones donde el incremento de la curva continúa. Sí, correcto. Basándonos simplemente en estos indicadores, y seguramente el doctor Miguel Palacios también lo venía mencionando, pues no hay ningún indicador que nos dé ningún motivo para flexibilizar o relajar las medidas que están aplicándose, sobre todo en Lima. Ni siquiera en las regiones, y esto para hacer un análisis un poco más amplio para aquellos que nos están viendo en otros puntos del país, en esas regiones donde hay un descenso en la cifra de fallecidos, ¿cómo van las cifras de positividad? ¿Acaso también han bajado? Sobre todo respecto a las pruebas moleculares, ¿no? Que nos dan un resultado más realista, más al día de hoy.
Con respecto a las pruebas moleculares, lamentablemente no hay una cantidad equitativa proporcional en estas regiones para poder medirlo con certeza. Lo que sí nos están diciendo la ocupación de camas UCI es que todas están al tope de ocupación o aumentando, con excepción de Apurímac, que sí muestra un descenso, ¿no? Pero esta es la única región que muestra un descenso de ocupación de camas UCI, pero igual a un nivel preocupante. Todas las demás regiones están en aumento, como decía, y por muerte, según SINADEF, están descendiendo, pero aún muy lejos de los niveles prepandemia. Bueno, yo debo decirle, cuando vi el tuit donde usted decía que por SINADEF había un descenso o había empezado a dejar de crecer por lo menos la cantidad de fallecidos al día, ciertamente sentí una cierta alegría, ingeniero, porque eso significaba entonces que algo estábamos haciendo mejor. Hay buenas noticias, por lo menos, de que no vamos a superar esta cifra de fallecidos al día como hizo el comparativo con la primera ola. ¿O usted ve que en realidad hay un franco crecimiento y no hay ningún indicio de que comience a bajar? Antes del inicio de la cuarentena teníamos una pendiente muy pronunciada. Si esta curva no cambiaba, ya al día de hoy estaríamos superando el pico de la primera ola. Felizmente este escenario no se ha dado. Seguimos aún, como te decía, en un nivel estable. Esto no quita que sigamos aumentando lentamente en las siguientes semanas, pero el objetivo de toda la cuarentena no es que el contagio se corte, sino darle un respiro al sistema de salud, poder aumentar la capacidad de oxígeno, aumentar la capacidad de camas, que finalmente el exceso de fallecidos no siga aumentando. Y eso es lo que estamos viendo. A nivel nacional, la curva de ocupación de camas UCI ya no está aumentando en la misma proporción en la que venía aumentando, que eran 20 o 30 camas por día, a pesar de que se siga aumentando la cantidad de la oferta. Se está manteniendo la cantidad de hospitalización, todavía no supera las 14.000 camas ocupadas, que eso es otro factor que también mencionaba el doctor Palacios, que no se está priorizando la atención en primer nivel. En primer nivel de atención. Exacto. Entonces, estos dos factores posiblemente estén haciendo de que la curva de total de fallecidos no esté aumentando, porque se está logrando, esperaría creer, mejor a las personas con COVID. Bueno, hay que también recordar que la doctora Pilar Mazzetti habló de que se esperaba un 200% de aumento en la demanda de oxígeno y estamos en un 300%. Y eso también quizá nos hace entender que es porque las personas están llegando en un estadio más grave de la enfermedad, porque hay más contagiados también y porque finalmente también, y ahí entran otros factores médicos, la automedicación y demás, el personal que también empieza a dejar, el especialista a dejar de haber en los hospitales. El factor vacunación, ¿cuándo ustedes creen, los especialistas que analizan la data, que va a comenzar a incidir en el análisis de los datos ahora mismo que envía el Ministerio de Salud? Bueno, el único referente sólido que tenemos a nivel mundial es Israel, como sabes. Sí. Ellos, a partir de un 30% de la población vacunada y un 80% me parece de la población adulta mayor, la curva ha descendido y se puede ver que la cantidad de hospitalizados de adultos mayores ha descendido, a diferencia de la otra población etaria. Entonces se ha visto un impacto a nivel global por país superior al 30% de vacunación, se ve un impacto, sí. Y en grupo etario de adultos mayores por encima del 80%. Y ahora están buscando más gente para vacunar, porque tenían antes una cantidad y ahora pues están casi a la mitad. Y eso es porque además ha tenido una campaña de vacunación fuerte, pero nuevamente no, la desinformación a veces lleva a que algunos no quieran vacunarse. Sin embargo, nos llevan mucha delantera definitivamente. Ahora, ingeniero, ¿qué puede pasar con las regiones que están en un decrecimiento en la cifra de contagios? ¿Podría ser que ellos terminen la cuarentena? ¿Ustedes qué recomendarían? ¿Es necesario continuarla? Te puedo mencionar lo que ocurrió durante la primera ola. En la primera ola tuvimos un primer pico a nivel nacional, porque sabemos que fueron varios picos por regiones, pero a nivel nacional hubo un primer pico y luego hubo un relajamiento de las medidas, la activación de la fase 3, luego volvió a crecer la curva de excesos de fallecidos. Entonces, básicamente basándonos en los números, no deberíamos relajar las medidas hasta estar a niveles
pre-pandemia o cercanos a los que estuvimos al menos en noviembre, que nos permitan esta vez sí aumentar la capacidad del sistema de salud. Pero lo cierto también es que, por ejemplo, acá hay cuarentena, pero esta no se aplica en el sector informal. Lamentablemente las personas salen, se aglomeran para vender y otros se aglomeran para comprar. Entonces, si va a quedar solamente en papel, la cifra de positividad, como usted nos ha mostrado, por ejemplo, en Lima y Callao, va a seguir en aumento. De 15, en lugar de siquiera bajar 1 o 2 puntos, estamos subiendo en más de 5% según pruebas moleculares, que son las más, digamos, realistas. Sí, en Lima realmente no se ve ningún impacto de la cuarentena. ¿Ninguno? En ningún indicador. Como hemos resumido al inicio, ni positividad, ni ocupación de camas, ni hospitalizaciones, lamentablemente muertes tampoco. No se ve aún ningún reflejo de que la cuarentena esté funcionando en Lima, ¿no? Que al final, al cabo, por cantidad poblacional, Lima afecta a la estadística nacional. A ver, entonces, no hay ningún efecto, lamentablemente, positivo en la cuarentena en Lima y Callao y las regiones que siguen en ascenso. Sin embargo, el efecto negativo sí es en la economía de aquellos que han parado, evidentemente, las ventas, como vemos que es en el sector formal mayormente. ¿Qué tiene que hacer entonces de diferente el gobierno? Ahora mismo están discutiendo, ojalá alguno esté escuchándolo para que por allí lleve la sugerencia. Sí, lo que siempre se habló y también lo mencionaba el doctor Palacios es aplicar cuarentenas focalizadas. Más focalizadas. Lamentablemente Lima, que como mencionamos al inicio, Lima y Callao son hasta ahora las dos regiones que no están descendiendo en la curva de fallecidos por toda causa. Esas dos regiones son sobrepobladas, ¿no? Sí. Y hay un problema de que es muy complicado la logística poder aplicar cuarentenas focalizadas si hablamos por distritos, por ejemplo, ¿no? Es algo que tal vez se debería hacer, pero la logística a través de eso, la verdad, es un misterio para mí, es algo muy complicado, pero es algo que debería analizarse. Quisiera pedirle que nos diga algo, una promesa, o mejor dicho, una expectativa positiva, porque si nos hemos encerrado, sobre todo aquellos que están dentro del sector formal, y no hay ningún efecto, ¿qué va a pasar ahora en adelante si las cifras más bien continúan incrementando en positividad y cantidad de fallecidos en las regiones donde la curva sigue creciendo? Por ahora a mí lo que me da un poco de esperanza es que a nivel nacional las otras regiones, a excepción de Lima y Callao, como decía, sí se está viendo un efecto positivo que en promedio ponderado está haciendo que la tendencia nacional se mantenga, esta línea horizontal que veíamos en la gráfica de SINADEF. Esperamos que Lima y Callao empiecen a replicar este efecto, que se empiecen a respetar las normas o que el gobierno dé las herramientas para que se puedan cumplir, ¿no? Por ahora me alegro mucho por las regiones que de alguna forma están disminuyendo la cantidad de muertes diarias. Espero yo que Lima y Callao también puedan entrar en este escenario en las siguientes semanas. De acuerdo, entonces, nuevamente, ¿no? El factor responsabilidad de la ciudadanía y gobierno, ayúdalos a mantenerse en confinamiento, porque si no, igual van a seguir saliendo y parece que eso también lo ven las autoridades y reconocen que no pueden hacer nada contra ello, porque ya vimos miembros de Serenazgo nada más pasan pidiendo recomendaciones para que mantengan el distanciamiento o usen la mascarilla. Y el factor vacunación recién empieza, digamos, a causar algún efecto cuando sea el 30% de la población que tenga ya administradas las dosis. ¿Las dos dosis o la primera dosis? Correcto. El efecto positivo que vamos a ver es que, como sabes, el Colegio Médico ya reportó hace unos días 300 médicos fallecidos en lo que va de la pandemia. Más de 300, 306. Más de 300, sí. Correcto. Entonces, este número ya no debería estar aumentando. Es la idea de que la atención en primera línea, los intensivistas, las camas UCI, pues lamentablemente no fallezcan y puedan seguir ayudando a personas a sobrellevar la enfermedad. Es muy triste, pero también tenemos ahora ya al menos a los primeros con esta mayor fortaleza para poder continuar con su labor, que no la han abandonado y que ha ayudado a rescatar a muchos, pero falta todavía el primer nivel de atención, la detección temprana, las pruebas adecuadas para detectar al paciente que es de COVID y que hay que darle un tratamiento distinto, seguir batallando contra la automedicación, ingeniero, y obviamente la focalización que se tiene que agudizar, porque lo que se ha hecho hasta ahora, lamentablemente, en muchas regiones todavía no causa un efecto positivo. Correcto, completamente de acuerdo contigo, Fátima. Bien, entonces, siendo así la situación, ¿cuántas regiones pasaríamos a riesgo extremo? ¿Tenemos esa información más o menos? No podría darte ese... De acuerdo.
En Sí, todo porque caso, la ¿cuántas verdad hay salen? muchos factores que el gobierno analiza y no solamente son los que yo he mencionado, sino también hay definitivamente aspectos económicos, ¿no? Si lo analizamos simplemente por SINADEF, como te digo, hay regiones que ya están mostrando un descenso, hay otras que siguen en un aumento, ¿no? Pero no solamente se basan en esto para que entren en cuarentena ahora. ¿Verdad? Y quedamos la vez anterior en que no conocemos cuáles son los indicadores para pasar a algunas regiones de riesgo extremo a muy alto. Y eso creo que todavía se ha visibilizado. Ustedes no manejan todavía esa información. No se ha abierto esta información, no es pública. Sabemos, digamos, a modo muy general, según los comentarios de la ministra, que son camas UCI, SINADEF, positividad, Sí. Bueno, que es la incidencia de contagio, ¿no? Pero sobre eso también hay definitivamente También el factores económicos. Sí, también el factor económico era uno a evaluarse. Bueno, entonces, lo que sabemos es que hay algunas que van bajando en la cantidad de fallecidos, pero coincide con el doctor Palacios Celis que tenemos que tener una cuarentena más focalizada y que si no se cumplen con las medidas de restricción, lamentablemente vamos a estar como ahora está Lima y Callao, subiendo más bien la curva de positividad y no teniendo ningún efecto positivo para la salud, más bien perjudiciales sí para la economía. Correcto, definitivamente. Sobre todo en estas regiones que ya están mostrando una caída en la curva, analizar en qué provincias particularmente continúa este aumento, ¿no? Entonces, entrar mucho más a detalle y en regiones sí es más posible, más factible realizar cuarentenas focalizadas a diferencia de Lima, ¿no? En Lima realmente la estrategia tiene que ser algo distinto a lo que se está aplicando en provincias y es algo que debería trabajar el gobierno. Muy bien, entonces todos a mirar siempre sus cifras, ingeniero, para poder entender cómo se va desarrollando la enfermedad. Gracias, ingeniero Parra. Muchas gracias, Fátima. Bueno, vamos a ver qué decide el Ejecutivo. Hay que recordar que ellos están en Consejo de Ministros. Hoy se tiene que tomar una decisión en torno a continuar o no la cuarentena y cómo